ponente con estas alternativas del biomagnetismo, un evento al que todos tenemos que asistir, agradeciendo a Paco, porque como saben, él es una de las personas que me ha suplido en el programa y estoy haciendo que en la Semana Santa, pues como que pensamos que Paco va a seguir aquí conduciendo el programa, entonces encantado, para que no pierda. Cuando guste, estamos a sus órdenes. Para que no pierda el hilo. Siempre está detrás de cámaras Paco Manso, nada más que ahorita quería que estuviera, porque él está muy empapado de esto del biomagnetismo. Y entonces, amigos, vamos a dar paso agradeciendo nuevamente a la maestra Clotilde. Esperamos estar mañana a primera hora en el evento. Y bueno, amigos, tenemos también ahora la parte del programa que tiene que ver con esto que se ha generalizado en lo que es la violencia. Y la violencia tiene que ver con algo de lo real. Y lo real no es tanto esto de que veamos que se está masacrando a la gente, de que se golpee. Y hace bastante tiempo habíamos invitado a un querido amigo mío, al doctor Javier Dosil, un investigador de la Universidad Michoacana y gran conocedor de algunas cosas que se están gestando con lo que tiene que ver con la violencia. Y recordemos que la vez que a él lo tuvimos como invitado al programa de otras que había venido, estábamos hablando de un libro paradigmático que tiene que ver con la violencia, en donde se ha banalizado inclusive esta violencia, que es el gran libro de Hannah Arendt, que es Heisman en Jerusalén, la banalidad del mal, donde parece que ya todo lo que tiene que ver en agredir a alguien, quitarle la vida, se ha vuelto algo que no hay que pensarlo, lo vemos con suma naturalidad, cuando no es así. Entonces vamos a darle la bienvenida, agradeciendo aquí al doctor Javier Dosil, nos está acompañando. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muchas gracias, Víctor, por esta invitación y me da mucho gusto estar aquí de nuevo contigo y con ustedes. Pues de las veces que nos encontramos, recordarás en ese simposio de antropología e etnología, que pues presentabas una tesis de trabajo muy interesante en cómo estaban viendo los niños la violencia. Tú eres el mexicano más español que conocemos, o sea, eres el Rocío Dúrcal mexicano, pero tú en una parte muy seria que tiene que ver con la episteme. Y bueno, te has entregado mucho tú a este pueblo de Cherán, en esta autonomía que tiene este pueblo, cómo se ha logrado resguardar del crimen organizado. Y cuando yo te hacía la llamada, es todo esto que estamos viendo en otros países, como en una visita que se tiene a un museo, llegan algunos grupos religiosos y hacen un ataque. Hay una gran crítica a lo que sucedió con la emisión de la revista Juicy Charlie, pero se pide respeto a ciertas religiones y creo que ha habido partes irrespetuosas por parte de la misma religión cuando se pide algo de libertad. Claro que este es un tema sumamente complejo, porque hablar de libertad también implica hablar de ciertos límites, pero bueno, estos grupos fundamentalistas han destruido algunas obras muy importantes, vimos cómo se destruían algunos museos, han perdido la vida gente que no debe por qué perder la vida simplemente por un posicionamiento político, religioso o ideológico. Entonces todo esto nos llevaba a pensar que algo estaba pasando con la violencia, Javier. ¿Qué es lo que pasa? Y de hecho tú me proponías prácticamente el título de la entrevista, que era lo real de la violencia. ¿Qué debemos entender por este real de la violencia? Bueno, realmente a mí me interesa mucho platicar de esto, pero sobre todo me interesa mucho platicar de esto contigo porque, en fin, creo que es algo muy difícil de entender y en cualquier caso yo creo que, en fin, si se puede entender algo es precisamente a través de un diálogo y en particular con una persona como tú que conoce también este tema. Yo lo que así quisiera un poquito señalar y quisiera conocer también tu opinión, a lo mejor cometo un error, ¿no?, al hacerte un poco el entrevistado en lugar del entrevistador,
Pero quiero decir que en principio, si uno se coloca hace varias décadas, pareciera que el siglo XXI prometía muchas cosas, que realmente también amenazaba, había una conciencia de ciertas amenazas, ¿no?, que unos podrían incluso reconocer en ciertos modelos de relativismo, ¿no?, ligados a la posmodernidad, etcétera. Pero yo creo que nadie pensaría que el siglo XXI iba ante todo a presentarse, ¿no?, como un siglo de violencia. Si uno se da cuenta de lo más significativo que ha pasado desde que hemos entrado en este nuevo siglo, es precisamente una escalada brutal de violencia. Tenemos estos casos de Túnez, pero 3 días después morían 142 personas en 2 mezquitas de Yemen. Pero es que esto no solo es una realidad de los países árabes, sino que ayer mismo, hace 2 días, hubo un problema aéreo, con independencia de quién habrá sido el causante, enseguida salió, ¿no?, esa posibilidad de que fuera también un acto terrorista. Es decir, realmente la violencia es algo que no solo sucede en el imaginario, ¿no?, en lo cotidiano, sino que incluso se ha instalado de tal manera en nuestra vida que ya se presenta como una de las justificaciones o explicaciones, ¿no?, para cualquier cosa que suceda en nuestros días. Y claro, eso es algo que en principio pareciera, ¿no?, que no se corresponde con lo que uno podría esperar de este siglo, cuando pareciera, ¿no?, que había un avance importante hacia la laicidad, parecía que más o menos, ¿no?, las violencias estaban canalizadas. Es decir, todavía vivíamos un poco ensimismados en esa idea de progreso, que ya, por citar a Hannah Arendt, ¿no?, pues señalaba pues como uno de los mayores fetichismos, ¿no?, o supercherías, ¿no?, de nuestra época, ¿no?, y de repente parece que todo eso se ha desmoronado, de tal manera que hoy en día abrir el periódico nos marca una distancia ya no de carácter cuantitativo, sino digamos radical, ¿no?, con respecto a los planteamientos que pues uno podría sentir, ¿no?, sobre la base de la Ilustración, ¿no?, en un sentido amplio. Y es esa idea de que la racionalidad, en fin, de que la democracia, ¿no?, pues que nos darían elementos para poder vivir en una sociedad menos violenta. Y claro, ¿cuál es la sorpresa cuando entonces nos encontramos en el pleno siglo XXI, de nuevo, ¿no?, con esa violencia? Me parece que esa idea de la violencia de lo real, ¿no?, vendría un poco a decir esto, ¿no? Es decir, cómo hay una especie de violencia que está más allá de lo propio simbólico, ¿no?, de esa racionalización, y que de repente pareciera que estaba como una bestia oculta, ¿no?, agazapada. Hay que recordar, por ejemplo, hace 25 años, cuando se cayó el muro, cuando se derrumbó el muro que separaba las 2 Alemanias, ¿no?, y que parecía que finalmente habíamos entrado en un periodo nuevo, donde por fin ya no había una guerra fría, ya habían desaparecido esas asimetrías, donde la religión había ya quedado finalmente, ¿no?, digamos, neutralizada en ese poder de violencia. Sin embargo, nos llegamos al siglo XXI y nos vemos con todo esto, ¿no?, quizás más azuzado que nunca, ¿no? Y eso yo creo que todavía no lo hemos pensado. Ahorita estás hablando de algo interesante, de este muro de Berlín, pero en realidad no tiene que caer un muro físico, sino que hay un muro de palabras que no ha creado el diálogo, y por lo tanto, al no poder dialogar, viene la otra parte, que es la parte de la agresión física, la parte de la violencia. Pero ¿te parece bien que después de un corte comercial lo veamos? Claro, y veamos cómo vamos a abordar ese muro? Amigo, no te vayas, estamos aquí en tu programa y comentario, un comentario pensado, con un gran invitado, el doctor Javier Docil, y con un tema súper interesante, lo real de la violencia. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí en tu programa y comentario, un comentario pensado, hablando con un gran amigo mío que participa en todo lo que tiene que ver con la historia y ha analizado todo este fenómeno de la violencia. Les decía al principio
con todo esto que pasa, por ejemplo, en Cherán. Pero estamos sabiendo a nivel global lo que está sucediendo con la violencia. Él nos estaba diciendo de que parecería que a la caída de este muro de Berlín ya habría diálogo y parece que cada día se están cerrando. Por ahí había un libro muy interesante, no recuerdo el autor, que nos decía que a partir del siglo XIII la violencia era latente, pero conforme iba evolucionando el hombre, venía el racionalismo, siglo XVII, ya desaparecían estas formas de aniquilar al otro y venían nuevas formas, pero parece que creo que el autor se equivocó porque el siglo XIX se empieza a mostrar violento, el siglo XX empieza a desatarse más y en pleno siglo XXI ya es la barbarie. ¿Así será el siglo XXI totalmente bárbaro? Bueno, pues yo no sé bien claro, es decir, la historia pues no se puede predecir. Desde luego yo creo que esta entrada en el siglo XXI sí es muy sintomática y yo creo que sí debiera, ¿no?, llamarnos la atención para no dejar que esto, en fin, siga este curso, ¿no?, porque me parece una cosa muy preocupante. Claro, es decir, es difícil explicar la violencia. Uno de los primeros estudiosos, Gers Sorel, ¿no?, que es un personaje muy interesante, sindicalista, anarquista, pues ya decía hace un siglo, ¿no?, que sobre la violencia se sabe muy poco, ¿no?, y es muy difícil decir algo sobre la violencia. En cualquier caso, nosotros por ejemplo, hemos intentado hacer, claro, estudios muy modestitos, ¿verdad?, como los que tú señalabas al principio, que no nos permiten a lo mejor hablar de manera muy general, así, siglo XXI, a nivel mundial, pero que sí nos podrían ayudar para entender un poquito, bueno, cómo funciona esta violencia, y en ese sentido, por ejemplo, pareciera que detrás de toda esta emergencia de la violencia, pudiera haber algo que está muy relacionado con algo que nos resulta muy caro, porque es muy nuestro, y es muy nuestro y muy de Occidente, que es el capitalismo, ¿no? Y sobre todo no el capitalismo solo entendido como, en fin, como un modelo económico, ¿no?, sino eso que otro autor que ha trabajado mucho estos temas, Bolívar Echeverría, lo señalaba como la modernidad capitalista, ¿no? Una modernidad que se nos promete ya desde hace varias décadas, sostenida en una supuesta razón, en una especie de justicia social que nunca llega, pero que en realidad hemos visto que por debajo de esa serie de promesas ha venido operando algo que tiene mucho que ver con esto que se nos presenta luego como globalización, como el individuo, como el sujeto como mercancía, y que en la práctica poco a poco ha ido desmontando las estructuras comunitarias, es decir, las formas de organización naturales que dan sentido a una comunidad. Y en ese sentido, por ejemplo, nos ha tocado ver aquí mismo en Michoacán cómo en muchos se asimila o se trabaja, se tramita de manera distinta la violencia en lugares, y esa tramitación no necesariamente tiene que ver con los índices de violencia. Es decir, hay lugares donde hay un índice de violencia muy fuerte y sin embargo donde la comunidad es capaz de tramitar esa violencia y construir un espacio de esperanza donde los niños pueden jugar, pueden vivir, donde existe finalmente un amor, ¿no?, y existe algo en juego que tiene que ver con la vida, con los afectos, con construir un proyecto de vida alternativo, etc. Y sin embargo, en otros lugares donde a lo mejor la violencia no es tan inmediata o tan brutal, paradójicamente se vive de manera más intensa esa violencia. Y entonces, a la hora de estudiar esos espacios, lo que sí percibimos es cómo a la hora de tramitar esa violencia es muy importante la organización comunitaria. De tal manera que en los espacios donde poco a poco se ha ido minando esas formas de vida comunitaria, esa idea de democracia, pero en su sentido más radical, no como se presenta hoy en día, sino como esa forma de gobernar el pueblo, pero un pueblo que se junta, que toma las decisiones juntos, que piensa en un bien común, no solo en un sentido individual. Entonces nos damos cuenta cómo en esos espacios donde todavía existe una vida comunitaria,
existe una posibilidad de tramitar esa violencia que hace, insisto, que en la práctica esa violencia no llegue a minar y haga imposible una vida. Y sin embargo en otros espacios, como por ejemplo hemos observado en la misma ciudad de Morelia, donde se ha ido deteriorando esas formas de vida comunitaria, donde hay una desconfianza y una preocupación cada vez mayor por el destino individual como único, ¿no? Como el sujeto individual, donde incluso ya cada vez está todo más fraccionado, donde cada vez más todos pensamos en tener nuestra casa muy bien blindada, con nuestro jardincito privado, donde no se meta nadie extraño, etc. Bueno, pues justo en esos espacios donde supuestamente estamos más protegidos de la violencia, es donde se está dando una peor tramitación de esa violencia, es decir, donde se está generando otro tipo de violencia que tiene que ver ya no con esa violencia que podríamos decir así en un sentido amplio, a lo mejor no muy legítimo si fuéramos lacanianos, de lo real, pero que tiene más que ver con lo simbólico, con esa forma de tramitar esa violencia. Es decir, en esa idea también un poquito, ¿no?, de que también yo creo que nos ha salido cara le ha salido cara al siglo XX, que es el pensar que esa violencia se puede resolver con un simple orden, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ver cómo personajes desde espacios muy distintos, ¿no? Por una parte a veces ligados al gobierno, por otra parte ligados al narco, ¿no?, intentan precisamente dar esa idea de que el problema de la violencia se resuelve con orden. Y entonces lo que vemos en nuestros estudios es precisamente cómo ese orden fuerza también una especie de atrapamiento simbólico, ¿no?, de una realidad que no se deja atrapar plenamente y que finalmente termina expresándose de manera particularmente violenta en otros lugares. Y no solo en un sentido social, sino muchas veces también clínico o incluso en el cuerpo, ¿no? Es decir, cómo se inscribe esa violencia en el cuerpo. Hemos tenido unas experiencias muy bonitas y dramáticas también, estudiando situaciones parecidas en Colombia, y es algo que en Colombia se cumple de manera paradigmática, de cómo precisamente ese intento de atrapar a través de lo simbólico esa violencia de lo real, finalmente terminó generando otro tipo de violencia que se expresa de manera traumática en lugares muy distintos a donde se pensaba. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues en el cuerpo, por ejemplo, o en lo clínico. Es algo terrible, es una sociedad que tiende a una psicotización. Y bueno, yo creo que en México todavía no estamos en ese punto, pero sí, desde luego, yo creo que es muy... Y no estamos en ese punto en buena medida porque en nuestro país creo que esa estructura comunitaria se ha visto menos deteriorada que en el caso de Colombia, donde la violencia ha sido brutal y donde ha atacado desde muchos puntos de vista. Quizás lo más preocupante no es decir, no es pensar que México es Colombia, sino pensar que muchas veces los mexicanos, para atender estos problemas de violencia, utilizamos Colombia como un ejemplo, cuando estamos viendo que hoy en día en Colombia esa violencia ha quedado inscrita en lo cotidiano de una manera, ¿no?, que es mucho más difícil todavía de trabajar. Y que supone, pues, muchas veces, pues eso, queda atrapado en lo clínico, en el cuerpo, en las operaciones que se hacen de belleza, esa necesidad de sufrir, ese goce, ¿no?, que se obtiene, en cierto modo, por una especie de ejercicio de reversión de esa violencia, ¿no?, que hace que termine atrapada en uno mismo. Es muy interesante el análisis que haces y me recuerda mucho precisamente lo que estás hablando, de esta colombianización que ha habido, que se traslada a México, y que precisamente Enrique Peña Nieto, para paliar un poco con todo este auge del narcotráfico, se trae al general Naranjo, ¿no? Lo pone de asesor, inmediatamente hay el grito. Entonces ya no solamente es la colombianización, sino ocurre la mexicanización, tan es así que se vuelve como una palabra que quiere decir México es el lugar más violento y que alejarnos de él. Y quien lo dice causa una gran controversia porque en una correspondencia privada del Papa Francisco dice que Argentina no se vaya a mexicanizar,
Entonces, Argentina, por supuesto, está más cerca de Colombia que de México, pero veamos que yo admiro mucho al pueblo argentino, muchos intelectuales, pero es uno de los países con una de las crisis más graves económicas, de ahí que viene lo que conocemos como los cacerolazos. Pero bueno, después de un corte comercial, regresamos, estamos viendo lo real de la violencia aquí con el doctor Javier Dosel. No te vayas. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando con el doctor Javier Dosil sobre lo real de la violencia. Y bueno, antes de irnos al corte, estamos hablando de esto que está pasando en Colombia, y precisamente te invito hoy, aproximadamente a las 11 de la noche, que es la repetición del programa Voz de Ciudad, con el licenciado Rafael Cortés, en el que me hizo una entrevista y estamos hablando de los sapos, que así son conocidos aquellos delatores que se dedicaban al narcotráfico en Colombia. Y bueno, estábamos diciendo que precisamente el gobierno de Peña Nieto trae a uno de los que acabaron supuestamente con los cárteles de Colombia, como el del Pacífico, que era uno de los importantes, con esta serie que se hace en el 2008 con el apodado Florecita, y que en esta serie de los sapos es conocido como Fresita, que tiene que ver con este texto y esta serie que impactó mucho y fue muy halagada, la del cartel de los sapos, y bueno, donde hay uno de los personajes que varios vemos con cierta simpatía, tal vez por identificarse, y lo que no hacemos en lo real lo hacemos en lo imaginario, como nos decía nuestro invitado, y que es el Jabón, que es el apodo real que se le daba a este narcotraficante, y que lo conocemos aquí como el Cabo, pues uno de esta serie del cartel de los sapos. Y bueno, estamos viendo que tanto ha imbuido la violencia que lo vemos como algo natural, ya nos lo decía este libro de Heisman en Jerusalén, La banalidad del mal, Hannah Arendt, y también nos citaba aquí nuestro querido invitado a otros autores. Sin embargo, hay una de las frases que un poquito fuera del aire se estaban viendo, de estos enunciamientos que están haciendo precisamente con esto que es la banalidad del mal, en que la violencia ya no me representa nada, que verlo como algo común, algo cotidiano, y esto de que un expresidente de la República, que se hace llamar por sus sirvientes presidente todavía, esta persona que muy sospechosamente logra su título como licenciado en administración, al parecer en la Iberoamericana, que es Vicente Fox Quesada. A unos momentos de arribar como presidente, lo titulan al señor. Claro que no es una cosa que nada más pasa en la Iberoamericana. Acá en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, el señor que está de director se da un título como maestro sin haber hecho todo un trámite, y ahí vulnerando a la parte de la legalidad. Pero para no desviarme del tema, con este de ya supérenlo, refiriéndose a la masacre que se hace de 43 normalistas, que tenemos que decir 42, porque uno de ellos es encontrado, que se logra identificar, se mandan a llamar a peritos expertos argentinos, y precisamente estamos hablando de Argentina, con toda esta parte intelectual que tienen. Sin embargo, tienen muchos problemas, entonces como que no empata que se esté tan cultivado, pero que en la práctica se estén padeciendo unos niveles de corrupción impresionantes. Lo estamos viendo con la muerte del fiscal Nisman, y donde señalan directamente a la gobernadora o la presidenta, a esta Raquel, creo que se llama Raquel, se me olvidó el nombre de la presidenta de la Argentina. Entonces, ¿cómo ver que un mandatario o exmandatario estén diciendo que ya se supere, que se da un peritaje por parte de, en ese momento, el secretario de la Procuraduría General de la República, de que ya está cansado, de que se dé por hecho que el peritaje que se hizo, que fueron cremados, ya no se deben seguir las investigaciones, y lo secunda un exmandatario con esto, ya supérenlo? ¿Qué pasa ahí con ese enunciado que se hace, Javier? Bueno, yo creo que es una cosa muy peligrosa, ¿verdad? Y de nuevo viene siendo un poco también algo que ha sucedido en Colombia, y más ahora con este supuesto proceso de paz
proceso de paz que que está en diálogo, ¿no? Que es esa idea de llegar a los lugares y decir, ya supérenlo, ¿no? Es decir, imponer esos tiempos de duelo, ¿no? Supuestamente para pasar página, ¿no? Y de ese modo pues poder vivir de otro modo. Entonces, bueno, yo quisiera decir en ese sentido dos cosas que pueden resultar muy evidentes. La primera de ellas es muy evidente, obviamente, y es que nadie puede decirle a nadie ese momento, ¿no? En el que, o la forma en la que tiene que tramitar un duelo, un trauma, ¿verdad? Es algo realmente perverso. Es como diciendo, ya es como si un patrón le dijera al obrero, ¿no? Ponte sano para trabajar de nuevo para mí, para hacerte rentable, para que yo pueda seguir maquinando, utilizándote, manipulándote, ¿no? Es decir, esa idea de, en fin, no respetar esos procesos que son dolorosos y que son procesos de vida y que nadie puede decir a nadie cómo tiene que vivirlos. Y en ese sentido, en Colombia, pues eso ha generado, y se está viendo, ¿no? Muchísima más violencia. Es decir, ha sido una política, incluso en Colombia se ha contratado a historiadores, psicólogos, antropólogos, que van a los pueblos, a las comunidades y hacen ejercicios para forzar una simbolización de ese trauma, y hoy en día se está viendo cómo ese forcejeo, esa exigencia de superar eso, ¿no? En unos tiempos rápidos, capitalistas, para que de nuevo, es decir, para instrumentalizar el trauma, ¿no? Para instrumentalizar la violencia, pues lo único que está generando es más violencia. Y por otra parte, la otra cosa que quizás sea evidente que yo quisiera, es decir, por ahí no hay nada bueno. Es decir, eso es macabro, es inmoral, ¿verdad? Pero además va contra cualquier conocimiento mínimo, ¿no? De una psicología popular. Nadie le puede decir, a nadie se le puede decir si ha perdido un hijo, ¿no? Que tiene que superar eso en unos tiempos para de nuevo convertirse en mercancía, ¿no? Para que todo siga funcionando y yo pueda seguir utilizándote de manera perversa. Y la otra cosa que quería comentar es un poquito una tendencia que tenemos todos de hacernos creer que toda esta violencia se nos echa encima, pero no somos responsables de esta violencia. Bueno, yo creo que, insisto, yo creo que mucho de lo que estamos viviendo hoy en día es un síntoma o tiene algo que ver con un modo de vida, ¿no? Que nos corresponde. Es decir, esto no es ajeno a una forma de democracia, a una democracia tal y como la hemos entendido en Occidente en las últimas décadas, ni es ajeno a unas formas de vida estrechamente ligadas con el capitalismo, ni es ajeno a un uso de la naturaleza, ni es ajeno a la contaminación, a este cada vez aislamiento, ¿no? En el que cada vez estamos más sometidos el sujeto. Es decir, nada de esto es ajeno a nuestra vida. Es decir, en cierto modo somos cómplices, porque todo lo que está sucediendo es la otra parte de algo, ¿no? Que hemos convertido en vida cotidiana y que no queremos ver. Es un poco como el que tira la basura, ¿no? Y lo que quiere es que el basurero se la lleve, pero no quiere ver nunca más esos restos que huelen mal. Entonces yo lo que quisiera insistir en ese sentido es que me parece muy poco prudente el pretender resolver estas formas de violencia que se expresan en el aula, con el bullying, en lo político, en lo profesional, en lo social, en todos los aspectos de la vida cotidiana, dando más de lo mismo. Es decir, si seguimos insistiendo, ¿no? En este tipo de modernidad capitalista, si seguimos insistiendo en estas formas de democracia que son todo menos democráticas, si seguimos insistiendo, ¿no? En estas jaulas de oro, ¿no? Donde hemos decidido meternos para protegernos de la realidad, desconectándonos del drama del otro, etc., lo único que vamos a seguir teniendo es más de lo mismo. Pues Javier, lamentablemente nos cayó la guillotina, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, espero que vengas en otra oportunidad porque este tema es inacabable y bueno, no me resta más que agradecer a nuestro público por estarnos viendo y yo me iría con una idea principal que le atribuyen a Bertolt Brecht. Hoy vinieron por los judíos y nadie hizo nada. Hoy vinieron por los negros y nadie hizo nada. Hoy vinieron por los indígenas, agregándole quizá, y nadie hizo nada. Hoy vienen por mí y nadie dice nada. Amigos, nos estamos viendo el próximo jueves, 5 de la tarde, aquí en tu programa Sin Comentario. Gracias, Javier. Muchas gracias, Víctor.
Hasta luego. Radio Tele.